Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. El acercamiento de los extraterrestres a los seres humanos, sin ninguna duda, es más que fructífero, dada la cantidad de abducciones que se han producido a nivel histórico. Pero a mí, como investigador, me interesa muchísimo la forma con la que tienen de ir acercándose a nosotros. Estoy hablando de, pues básicamente, de localizar a algunos seres humanos desde su más tierna infancia y luego ir poco a poco, pues presentándose. Esa sería la palabra. Hoy tengo un caso que es realmente tremendo al respecto de cómo lo hacen y sobre todo las sensaciones con las que los niños pueden llegar a tener delante a un ser ajeno a la Tierra. Voy a comentaros un incidente ocurrido en Uruguay. Me lo ha mandado una telespectadora de 52 años que me ha parecido pues asombroso, que bueno, pues creo que tiene una importancia vital al respecto de lo que es la ufología del siglo XXI. Vamos allá. Me dice: hola Vicente, mi nombre es, no lo digo por intimidad, y voy a contarte que desde antes de saber hablar ya tenía pensamientos y recuerdos que no sabía expresar. Cuando era bebé tenía una pesadilla, todas las noches la misma además, algo oscuro que me perseguía para comerme y yo escapaba a mucha velocidad. Bueno, esto puede ser algo que le puede ocurrir a muchos niños, pero ojo porque el acercamiento ya pudo venir desde ahí. Continúo. Me dice: mira Vicente, cuando despertaba estaba completamente aterrada, con fiebre y llorando. Mi madre me llevaba al médico, pero nunca encontraron nada malo en mi salud y claro, pues yo no me podía expresar al respecto de lo que me pasaba por no saber hablar. Mis balbuceos pues nadie los entendía y hasta les parecían graciosos. Fue pasando el tiempo y los años y a medida que yo crecía mis percepciones también lo hacían conmigo. Y aquí hay un dato que lo he visto en más sucesos de este tipo porque llega el tema de los 8 años. En esa edad ya empiezas a tener pues más como una más ¿cómo decirlo? Ya sabes lo que hay a tu alrededor, ya eres más consciente de la existencia. Y me dice: recuerdo cuando tenía unos 8 años que una mañana estaba haciendo mi cama cuando de repente al tirar la sábana para arriba para poder colocarla, vi que ésta se quedó cayendo como en cámara lenta y mis brazos y todo mi cuerpo quedaron también en movimientos enlentecidos, como que se estaba deteniendo toda la realidad. En ese momento me asusté tantísimo que, bueno, pues que llamé a mi tía, la cual pues me estaba cuidando, ¿no? Mientras que mi mamá pues trabajaba y la llamé con todas mis fuerzas, pero mi voz es que también, Vicente, es que también se oía de forma detenida, como en una filmación en cámara lenta. Aquí tenemos un primer acercamiento vital al respecto de un primer experimento con el espécimen humano. Realmente, pues tengo que contarte, mira, fue espantoso porque yo oía a mi tía normal. De hecho, ella me preguntaba que por qué estaba yo gritando tanto y yo seguía en cámara lenta
Pero es que ella no venía a verme, ya estaba lavando ropa y se creía que estaba yo pues jugando a grititos en casa, ¿no? Y que solo pues la llamaba para jugar. Y de hecho pues no me entendía lo que yo decía. Yo es que yo no me entendía a mí mismo o a mí misma lo que yo estaba diciendo, porque es que yo estaba diciendo todo en cámara lenta, para que vayas entendiendo cómo era la situación. Dado el terror de ese momento y viendo que no podía hacer nada, pues yo cogí y bueno, pues opté por respirar hondo, calmarme y pensar, bueno, pues igual que ha venido, pues tiene que irse. Y entonces me agarré a los bordes de mi cama con muchísima fuerza como para salir de ese estado tan rarísimo y noté que poco a poco pues volví a la normalidad. Pero ese susto se me quedó, Vicente, para toda la vida. Ese fue un primer acercamiento y continuó. Luego, al año siguiente, más o menos, me ocurrió una de las cosas más extrañas y misteriosas de mi vida. Resulta que eran las 11:12 del mediodía cuando tocaron a la puerta de mi casa. Mi tía fue a ver quién era y yo escuché de lejos que ya estaba hablando con alguien. Muy bien. Por mi parte, yo seguí jugando con mis juguetitos tranquilamente y de repente mi tía me llamó para que fuese porque un niño había venido a buscarme para ir a jugar conmigo. Yo creí que podría ser un conocido de mi tía y mi tía se creía que era un amiguito mío de la escuela, pero no, ni lo uno ni lo otro. Y en esa confusión de la una por la otra y la otra por la una, pues yo me dispuse a bajar a la calle a ver quién era ese nuevo amiguito. Cuando aquello fue impresionante, cuando bajé los 24 escalones de mármol de mi casa, justo al llegar abajo a los pies de la escalera, observé un niño que me estaba esperando, con su mirada fija, y estaba mirándome a mí con una mirada que jamás se me olvidará. Y comprendí que yo nunca lo había visto en mi vida. Bueno, pensé que debía de ser conocido de mi tía y entonces, pues, bueno, pues sí, fui a ver qué quería, ¿no? Y fui a presentarme. Muy bien. Y mira, Vicente, es que me quedé muy sorprendida porque era un niño muy diferente a todos los demás de mi barrio y a todos los demás que había visto yo jamás. Tenía mucho cabello, color cobre, sus ojos eran de color miel, como amarillentos, y su tez era tigreña, como levemente bronceada. No sé cómo explicarlo, pero mis sentidos como que se pusieron en alerta, aún teniendo yo 8 años. Pero mira, ese niño me cogió y me dijo que era nuevo en el barrio. Yo vivía eh, en un barrio muy bonito de Montevideo, el barrio de Jacinto Vera, con casas que eran muy bonitas. Y este niño me dijo que se había mudado hasta allí y hacía muy poquito y que quería hacer nuevos amiguitos porque no conocía a nadie en aquel lugar. Y entonces me invitó a su casa para que la conociera. Y que era allí mismo, en la misma manzana, en la misma plaza, que no había que cruzar la calle ni nada de nada, y que no había peligro. Así que le dije, vale, vale. No debía hacerlo, Vicente. Salí de mi casa y comenzamos a caminar rumbo en esa dirección y el niño me dijo, dame la mano para ir, así
te llevo mejor y así te enseño mi casa después. Y ahí en ese momento, Vicente, pues en el instante en el que le di la mano, me quedé observando su mano y mi asombro y mi sensación de asco me sorprendió totalmente. Su mano estaba totalmente arrugada, como si se hubiera quemado o desfigurado. Y lo solté de un tirón. Esto ya lo había visto en más ocasiones, en donde seres ajenos a la Tierra, pues directamente tienen como una especie de disfraz o una forma de, pues, de mostrarse en esta dimensión que es poco menos que, pues, una forma óptica para que nosotros los veamos de una manera cuando lo que está ocurriendo es básicamente que ellos están llevando a un ser humano determinado a otro lugar en donde ellos van a realizar un experimento, y eso es lo que está pasando. Entonces, mira, Vicente, le pregunté al niño, ¿qué te ha pasado en la mano? Y mira, el extraño niño se quedó un segundo como en silencio. Lo había cogido y no estaba en los planes de aquel ser que le hubiese descubierto. ¿Qué te ha pasado? Y entonces el niño se quedó en silencio. Mira, yo pensé que lo mismo le había tocado la lejía, recordando los consejos de mi mamá para que, bueno, pues que no se me ocurriese tocar la lejía jamás, porque me quemaría la piel. Y para mi sorpresa absoluta y total, justo al terminar de pensarlo, va el niño y me dice, es que no le hice caso a mi madre y toqué la lejía de la cubeta que tenía mi madre para lavar los suelos. Era exactamente lo que acababa de pensar yo. Estaba utilizando las mismas palabras que yo acababa de pensar. Jamás pensé que aquel niño me pudiese estar leyendo la mente, pero eso era lo que me estaba haciendo. Pero aún así, seguí. Y al llegar a su casa, pude ver que era toda blanca, el frente con una ventana grande, sobre una puerta con una arcada absolutamente blanca, una puerta muy lustrada, con diferentes ventanas. Esto es muy interesante porque está prácticamente haciendo la descripción de lo que sería un objeto volador no identificado que estaría aterrizado, pero que estaría mostrando, al igual que ocurre con los incidentes de visitantes de dormitorio, en donde pues efectivamente se muestra lo que sería una recreación, pues aquel objeto estaba haciendo lo mismo pero con una casa. Y efectivamente aquí lo estaba viendo, yo iba con el niño y al llegar a la puerta ya estaba abierta, raro. Y cuando entré por ella vi que todo el interior estaba absolutamente blanco, igual que las descripciones de muchísimos abducidos por todo el mundo que dicen que los ovnis en su interior son de ese mismo color. Eso sí, vi que entraba el sol por la ventana, muy iluminada, toda la cristalera de ventanas, pero todo en una estancia vacía y sin muebles. Nada, no había nada. Eso sí, en el suelo sí había algo peculiar.
algo además que me gustaba a mí, y ellos lo sabían. Esto, pues ya lo puedo ir comentando. Sabían lo que le gustaba a la niña, para atraer aún más su atención. Había un camino de juguetes pequeños, uno tras otro, yendo a donde vi que debería de estar el patio. Entonces el niño y yo nos detuvimos y aquel niño me dijo que fuera siguiendo el camino de juguetes. Sigue el camino. Y eso hice hasta que llegué a un patio pequeño, el cual pues tenía pues como una escalera a mi izquierda y también pues una escalera de hierro muy sencilla que conducía a una planta superior. Suponía que podía ser la azotea. Entonces en ese patio me detuve, miré hacia arriba, miré el cielo, absolutamente azul, y el niño me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Sube». Y justo, Vicente, al segundo de bajar aquel niño su mirada, escuché en mi mente una voz que me gritó: «Vete de ahí, pero ya». Y eso hice, no sé de dónde me vino esa voz, no sé quién la dijo, pero desde luego me giré rápidamente y me puse a correr, a correr y a correr, y aquel niño con su mano arrugada, mirándome con sus ojos de miel, de color amarillo, estiró un manotazo para agarrarme, pero conseguí zafarme de inmediato. No miré atrás y corrí con todas mis fuerzas saliendo de aquella casa, y el niño salió detrás de mí, pero no me pudo alcanzar, y ahí se quedó. Al llegar a mi casa, bueno, pues sabes, llegué a los pocos a las pocas casas, subí las escaleras temblando y casi sin aire prácticamente. Le pregunté a mi tía quién era ese niño, y ella, sorprendida, me dijo: «Pues no sé, ¿no era un amiguito tuyo de la escuela?». Y yo le dije: «No, yo jamás lo había visto». Y entonces mi tía puso el grito en el cielo, te puedes imaginar, ¿eh? «¿Pero cómo fuiste a jugar con él?». ¿Eh? «Tía, es que yo creía que era algún hijo de alguna amiga tuya». «No, pues no». Y entre ambas nos quedamos diciendo: «Pues no, pues no». A todo esto, al día siguiente le fui a contar lo que me ocurrió a mi mejor amiga, que vivía al otro lado de mi casa, y ella, que tenía la misma edad que yo, pues pues tuvo curiosidad al respecto de saber de ese extraño niño, y sobre todo de esa casa, porque me decía que esa casa no le sonaba, ¿no? Y entonces le dije a mi amiga: «Bueno, pues ven, vamos, que te enseño dónde vive ese niño». Y fuimos para allá. Y al llegar allí, grande fue mi sorpresa, Vicente, porque la casa estaba totalmente sucia, absolutamente abandonada, de años que no se habría abierto, con una puerta que estaba absolutamente negra, sucia y llena de hojas secas de los árboles, de que nadie la habría pues abierto desde hacía quizá décadas. Mi amiga me dice: «¿Te habrás equivocado de casa?». Y le dije: «Pues no, era esta». Y además es que lo sé porque es la única que tiene esa arcada sobre la puerta, así que no hay manera de equivocarse. Es esta.
Claro, me quedé absolutamente desconcertada, me volví para casa y le pregunté a mi tía si se acordaba, claro, si se acordaba del niño de ayer que vino a buscarme, no fuera un sueño esto, pues no, se acordaba perfectamente, por supuesto que se acordaba del niño. Y le dije, pues esa casa a la que fuimos, tía, está cerrada y abandonada. Y mi tía me dijo, ¿te habrás equivocado de casa? Y le dije, pues no, lo sé por la arcada y se lo acabo de decir a mi amiguita, que lo sepas. Es imposible además equivocarse en una misma cuadra donde son pocas casas y todas son diferentes. Lo sabía perfectamente, pero cuando yo fui con aquel niño, la casa era completamente distinta. Eso nunca jamás se me olvidó y la gran pregunta que siempre se me quedó fue ¿por qué quería llevarme aquel niño a aquella planta superior? Supuesta azotea. ¿Dónde estuve? No lo sé. Lo que sí pues pude sentir más que nada es que nada bueno me hubiera pasado si esa voz no me hubiera hecho salir de allí rápidamente. Fijaros lo que estoy diciendo. Interesantísimo este tema de la percepción extrasensorial, que ya la cogieron cuando era ya un año anterior. Experimentaron con ella a nivel espacio-temporal y ella tuvo una percepción al respecto de que estaba en medio de una abducción y consiguió salir corriendo. Increíble. Dice, bueno, esta fue una de las cosas extrañas que me han ocurrido. Hoy en día vivo en Tarragona y que sepas que me encantan tus vídeos, me encanta tu canal, ¿no? Y todo lo que compartes y te mando un fuerte abrazo y un cordial saludo. Claro, al respecto de todo esto, tenemos ese primer acercamiento, como bien decía al principio, tremendo, una prueba espacio-temporal a nivel sensorial, a ver cómo reacciona en esta dimensión ante una intermediación suya. Las descripciones del protagonista, desde luego, son tremendas. Ojos de color miel que ya he visto también en otros incidentes de este tipo. Fijaros que el niño se mete dentro de la casa y la está esperando abajo, ya directamente para que se venga con él, y ese momento en el cual ella consigue superar ese disfraz que tiene, que es pues de persona humana. No, lo consigue ver tal y como era exactamente, con esa piel que estaba deformada, con esa piel, bueno, me suele hacer bastante gracia ese nombre, ¿no? Pero reptiliana o reptil, o bueno, pues de ser ajeno a la Tierra de ese tipo, o que, bueno, pues básicamente pues era de un ser ajeno a la Tierra que pues tenía un fallo en lo que era pues su epidermis y se veía así. Y ese niño desde luego siempre tuvo una actitud agresiva, siempre la quiso coger, siempre fue muy intensa su reacción, ¿no? Al respecto de sube, ven, yo te cojo, ven conmigo. Era algo que se tenía que hacer y tenía la condición de mantenerse pues en total control la situación con él, pero con lo que no contaban era con su percepción extrasensorial, con la percepción de la niña que consiguió entender que había algo ahí arriba en ese patio que desde luego pues no era bueno, y consiguió salir de allí. Huyó increíblemente de una
abducción. Sabía perfectamente que era esa casa y, tal y como lo hemos visto en los visitantes de dormitorio, se recrea lo que viene siendo pues una casa, bueno, se puede llegar a camuflar un objeto volador no identificado en un lugar y pues básicamente se puede llegar a pues mostrar tal y como es otro lugar, pero habiendo aterrizado e incluso, bueno, pues teniendo un control absoluto y total sobre la mente tanto de la tía como de cualquier otra persona que pudiese pasar por la calle y que pudiese estar en ese momento pues observando la casa. No, no. Se controla totalmente tanto las mentes como el espacio y el tiempo de este tipo de situaciones. Es impresionante porque luego cuando fueron a comprobarlo, efectivamente, aquella casa estaba ahí, era una casa que estaba abandonada, pero aquel ovni pues consiguió aterrizar allí. Y ella misma lo vio desde dentro, completamente blanco, una cristalera por la que pasaba el sol, que ya la he visto en más ocasiones, en más casos de abducidos. Y ella pues llegó a tener un camino de juguetes, ¿no? Sabían ellos lo que le gustaba a la niña, los juguetes. Y de hecho, cuando el niño pues es descubierto en su epidermis, pues lee la mente de la niña y usa las mismas palabras. Una situación que desde luego, pues ella en ese momento se da cuenta, pero aún así sigue, porque está siendo totalmente, pues, vamos a decirlo así, influenciada por el poder de esos seres, pero no tanto como para quedarse más tiempo en aquel objeto volador no identificado que efectivamente estaba allí. Ella vio el tema y se largó de allí. Un caso realmente impresionante que tenía muchísimas ganas de hacer y que bueno pues que queda una vez más para la casuística bueno pues de lo que son las abducciones, las interacciones nuestras con extraterrestres y bueno pues los primeros contactos cuando llegan a la edad de los 8 años los seres humanos, que es cuando ya un poco más o menos pues vas empezando a coscarte, a darte cuenta un poco de lo que es verdad y lo que no. Aquella niña se dio cuenta de lo que estaba pasando y huyó en el momento en el que tenía que hacerlo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.